partamos viendo. Ahí estoy grabando. Cuando partamos viendo sistema inmunológico. Ya, pues, veamos entonces lo que vamos a ver hoy. Bueno, un poco de lo que vimos también la semana pasada. Vamos a revisitar algunos conceptos y vamos a quedarnos particularmente con los fenómenos de adaptación. ¿Ya? La adaptación en cierta forma fuerza, ¿ya? O el ambiente, perdón, en cierta forma fuerza los procesos adaptativos y ya algo vimos la semana pasada cuando vimos especie, el concepto de especie, los mecanismos que favorecen la especiación, que es la formación de nuevas especies, y las barreras que aíslan a las especies, y esas barreras pueden ser presigóticas o posigóticas, como las habíamos visto, donde unas son más comunes que otras. Ya recordemos que las barreras presigóticas, la más común en realidad es la incompatibilidad gamética. Los gametos tienen que ser compatibles, por ende pertenecer a la misma especie, en la gran mayoría de los casos. En algunas pequeñas excepciones eso se puede saltar y ahí donde tenemos, por ejemplo, la mula, ¿ya? Donde no es una nueva especie la que se formó, sino que pasa a ser un híbrido. ¿Ya? Lo más probable es que tenga que ir 6:30 porque tengo que ir a dejar a mi sobrina. Ya, sí, ni un problema. Sí, ya, sí, ni un problema. Después, por último, la vuelves a ver y me preguntan nomás. En todo caso, yo creo que igual podría ser que termine antes y no tenga que cortar la clase como la hacemos siempre. ¿Ya? Porque como te digo, esta clase es solo lo que me faltó de la semana pasada y no es tanto, ya es relativamente poco. Lo que pasa es que la ejercitación es quizás lo que la alargue, ¿ya? Pero solo eso. Ahora, si después quieres ver ejercicio, a ver, mañana, podría ser mañana en la tarde. Hiciéramos así como una breve ejercitación, porque yo vuelvo para la casa mañana, no estaba en mi casa, vuelvo para la casa, pero vuelvo en la tarde, ¿cachai? Entonces en la tarde es donde quizá ahí pueda darme el tiempo como para hacer ejercitación. De hecho, creo que ahora recién me conseguí otro monitor como para hacer la clase cómoda. Ya, esos son paréntesis. Ya, pues entonces vamos con historia evolutiva. Bueno, a ver, primero tenemos que considerar que para poder desarrollar gran parte de la taxonomía y la historia filogenética, ¿ya? Tenemos que forzosamente, para poder establecer estos taxones, que son, son las agrupaciones de las formas de vida, y las formas de vida se van a ir agrupando en función de características comunes, ¿ya? De esa manera podemos deducir si es que existió o no existió un ancestro común, de acuerdo a esas características en común o que no tienen en común, dependiendo de ciertas especies que estemos comparando. Por ejemplo, si comparamos un musgo con un helecho, nos vamos a dar cuenta que tienen cosas similares, ¿ya? Pero también que tienen características diferentes. Entonces, podemos presumir que hubo un ancestro común, podemos presumirlo, quizás no lo podamos afirmar en un 100% porque los musgos y los helechos tienen características diferentes, pero también tienen cosas que comparten. Entonces, eso es lo bonito en resumidas cuentas de la taxonomía. ¿Ya? En la universidad me acuerdo que a nosotros nos pasaban un montón de especies en una bandeja, ¿ya? Invertebrados particularmente, o principalmente, porque es más difícil conseguir vertebrados, y nosotros teníamos que hacer lo que se conocía como clave dicotómica, ¿ya? Y es dicotómica porque tú vas estableciendo características en común en un principio y después dos características que las separen. Y así progresivamente siempre vas dando dos. Y se van estableciendo estos grupos separatorios donde si tú te das cuenta, voy a poner aquí el puntero de la pluma. Aquí hay este punto central que estoy dibujando, es lo que vendría a ser el ancestro común de todas las especies que existen aquí en este círculo, ¿ya? Ahora, aquí si te das cuenta, se forma un radio de este círculo acá. Esto que está aquí, que yo estoy marcando con rojo, ¿ya? Eh, sí, de hecho las claves dicotómicas son muy entretenidas cuando uno las hace. Pero claro, la idea es que te pasen un grupo de especies y tú tengas que establecer esta dicotomía, por eso se llama dicotómica. Entonces, no sé, po, te pasan un chorito y una almeja. Ya, y tú dices, chuta, los dos son bivalvos, y coloca, son bivalvos, característica en común. Ahora una característica que los diferencia. Presenta el umbo, que es como el umbo de forma obtusa, el umbo de forma triangular, abierta, y ahí empieza a hacer la separación. Corresponde al chorito, corresponde a la almeja, corresponde a una navajuela, corresponde a un monoplacóforo, por ejemplo, como una lapa, o corresponde a un loco, cosas así, pues, y en función de características que una característica común y después empieza a dar características específicas para poder separar los taxones, ¿ya? Y así en cierta forma se ha ido explicando, ¿ya?, la trama evolutiva con el paso del tiempo. Incluso yo me acuerdo que estaba en la U cuando llegó como un informe, por así decirlo,
en donde el profe de zoología, me tocó justo en zoología, dijo, esto ahora aparece en el libro, nosotros utilizábamos un libro de zoología que se llama Barnes, ¿ya? El Barnes de zoología, y este libro decía que había una especie de bivalvo que estaba clasificado como bivalvo. Y después el profe nos dijo, miren, este paper está publicado el año 2001, o sea, hace relativamente poco, 2 años atrás, y ustedes tienen que, a partir de ahora, esta especie que aparece en este libro como bivalvo ya no es bivalvo. Chuta, y uno leía el paper y explicaban el por qué ya no era un bivalvo, pues entonces lo cambiaban de taxón, porque en realidad había sido clasificado de forma incorrecta. No se consideraron todas las variables para poder hacer esa clasificación. Y eso es muy común, pues como que vaya ajustando los animales o las plantas de acuerdo a estas características en común. ¿Ya? Entonces, en función de eso, de dar una característica general, tú vas generando estas divisiones. Y aquí puedes ver que todo esto en cierta forma se está dividiendo. ¿Ya? Y se divide ya precisamente dando estas características, una característica común, después va generando características distintas y progresivamente va generando una sucesión de divisiones y eso es lo que vamos a ver ahora. Porque esas divisiones pueden ser por un patrón coevolutivo, puede ser por una evolución convergente, una evolución divergente, y el conjunto muchas veces de todo eso genera este fenómeno que se ve aquí, ¿ya? Donde tengo un círculo de especies que todas tienen un ancestro común, y eso muchas veces se define como una radiación especiativa. ¿Ya? Entonces vamos a definirlas todas. Y por eso quería definirlas con calma, no quería andar apurado la semana pasada y, no sé, pues definirlo en 10 minutos y que después no quede bien claro o no alcanzar a hacer un ejercicio de esto cuando sí entra y sí lo preguntan, quizás no lo pregunten masivamente, pero sí puede entrar. Y hay ejercicios de esto. Si normalmente los ejercicios que coloco en clase no son inventos míos, son ejercicios del DEMRE, ya para que veas cómo entran o cómo lo preguntan. Porque yo puedo desarrollar un ejercicio espectacular, por ejemplo, que conozca, que pregunte, que evalúe el reconocimiento, la comprensión, la evaluación, la síntesis, y todas estas cuestiones tan bonitas que habla la taxonomía de Bloom, pero no va a entrar nunca. Po. Entonces, claro, quedo conforme yo, po, pero no es práctico para la prueba. Po. Y al final no tenemos que perder la meta o el final de la carrera es la prueba. Po, ¿ya? Ya, pues vámonos entonces ahí están estas tendencias que van generando las divergencias y las convergencias muchas veces en la línea evolutiva. A ver, aquí me confundieron el otro día. Esto es así, porque el otro día me dijeron, profe, no entiendo los ejemplos. Es así. Esa es la coevolución y esta es la evolución convergente, para que no nos perdamos. Ya lo voy a dejar marcado primero, porque como que esto apuntaba a esto que está acá. No, está al revés. ¿Ya? ¿Qué es la coevolución? A ver, cuando yo tengo una especie que está muy relacionada con otra, o sea, las especies están en una íntima relación, muchas veces esa relación es simbiótica. ¿Ya? Hay un tipo de simbiosis. Puede ser un parasitismo, por ejemplo, o puede ser un tipo de mutualismo, ¿ya? Donde es mucho más estrecha la relación. En un mutualismo, por ejemplo, las especies no se pueden separar, porque si las separas, su éxito, incluso el reproductivo y el fisiológico, se puede ver afectado, se pueden morir si las separas. ¿Ya? Un ejemplo de eso, por ejemplo, son el Rhizobium, ya que es un tipo de alga terrestre, de las pocas algas terrestres que existen, y las legumbres. ¿Ya? Las legumbres tienen un tipo particular de microalga, por así decirlo, que vive en la tierra y que se acopla, se pega a las raíces y le ayuda mucho a fijar el nitrógeno. Y si no tienen, y las legumbres son casi puro nitrógeno porque están sintetizando proteínas todo el día, ¿ya? O toda su vida prácticamente. Entonces necesitan del Rhizobium para vivir. Si tú le quitas el Rhizobium y no se lo das a la legumbre, la calidad de la legumbre no es igual. Entonces tienen que tener el Rhizobium dando vuelta por ahí. ¿Ya? Si los separas, no viven bien en conjunto ambos. Pero si viven juntos, viven mutualmente, se ven mucho más beneficiados. Y imagínate, si en ese fenómeno el Rhizobium evolucionara, o al revés, la legumbre evolucionara, pero aún así necesita forzosamente del Rhizobium, el Rhizobium posiblemente también tenga que evolucionar también. Entonces hay una evolución en conjunto. Y como esa evolución es en conjunto, yo hablo de coevolución.
Esa es la definición. Es como una adaptación, evolución que se originó por dos especies que están... Sí, así mismo, es como una relación. No necesaria, mira, es excelente tu definición, pero no necesariamente tiene que ser mutualismo. Puede ser cualquier tipo de simbiosis. El mutualismo es uno de los tres tipos de simbiosis. ¿Ya? Puede ser cualquier simbiosis, puede ser un mutualismo, puede ser una protocooperación, puede ser un comensalismo, puede ser un parasitismo. De hecho, si no es mutualismo, es parasitismo, principalmente. Entonces, por ejemplo, si tú tienes un perro que tiene un tipo particular de pulga, si el perro evoluciona, la pulga va a tener que evolucionar para poder vivir a expensas del perro. Ahí estaría un ejemplo de parasitismo. Entonces, como uno evoluciona, el otro también tiene que ir siguiéndole el paso evolutivo, por así decirlo, como que lo obliga a evolucionar. Y como la evolución es en conjunto, se habla de coevolución. ¿Ya? Bueno, ahí sale la descripción, para no latearte tanto con la descripción, dice, el fenómeno de adaptación evolutiva es mutuo, ¿ya? Entre dos o más especies. Es muy común que ocurra entre dos, pero también puede ocurrir entre tres o cuatro, es más raro, es más difícil, ¿ya? Pero sí puede ocurrir. Esto permite que las adaptaciones de una de las especies contribuyan a la adaptación de la otra. Entonces, como una obliga a la otra también a evolucionar, evolucionan en conjunto. ¿Ya? Existen procesos tan estrechos que los organismos dependen del otro para sobrevivir y reproducirse. Esa es la coevolución. Entonces, la coevolución, vuelvo a repetir ahí, si una especie evoluciona, la otra como que lo va persiguiendo. ¿Producto de qué? Producto de que como viven en una estrecha relación, como dices tú, mutualismo, un muy buen ejemplo del mutualismo, la otra especie está como obligada, si no quiere romper la relación de mutualismo, cosa que es más difícil probablemente, no le queda otra opción que adaptarse a eso y tiene que evolucionar. ¿Ya? Esa es la coevolución. Es muy común, ¿eh? Por cierto, es muy común, pero hay una obligatoriedad. Tiene que haber una relación estrecha. Si no hay una relación estrecha o no es una relación obligada entre ambas partes, da lo mismo que existe. O sea, lo más seguro es que no fuerce la evolución. Por eso es muy poco común cuando ocurre, por ejemplo, comensalismo, que también es un tipo de simbiosis, ¿ya? Pero en el caso del comensalismo, solo uno se ve beneficiado de la relación, el otro no. Entonces, como no hay una dualidad o no, hay una bivalencia entre ambas relaciones, lo más seguro es que no evolucionen en conjunto. Si no evoluciona, una afectaría a la otra especie o a sí misma como el parasitismo. Claro, claro, si no evoluciona, claro, o sea, la otra como que no se ve afectada, pues entonces lo más seguro es que no se fuerce la evolución. ¿Ya? Evolución convergente. Este también es muy común, ¿ya? Y ocurre particularmente cuando el ambiente es muy, no adverso, sino que obliga a adaptaciones muy marcadas, ¿ya? Es un ambiente, es un seleccionador natural muy fuerte. Por ejemplo, los océanos, ¿ya? El ambiente marino. En el ambiente marino, si yo no estoy, ¿no te has dado cuenta que los mejores depredadores son los que tienen un modelo fisiológico o físico, anatómico, muy parecido a un tiburón o a un delfín? Ya, las orcas son un delfín grandote, ¿ya? Son más grandes nomás, puede ser como la única gran ventaja. Pero en cierta forma, si tienen esos modelos, probablemente sean muy exitosos como depredadores, ¿ya? ¿Por qué se da eso? Porque el ambiente marino te obliga, te fuerza a repetir estructuras, ¿ya? Justamente, ¿ya? Tal cual como lo mencionas, son adaptaciones debido a clima o hábitat complejo. Claro, pero que no es que sea complejo, sí, es como el ambiente como seleccionador es muy fuerte, ¿ya? Entonces su presión de selección siempre te está obligando a desarrollar estructuras que tienen que ser análogas, ¿ya? Y ahí donde aparece la definición de estructura análoga que la habíamos visto anteriormente, ¿ya? De hecho, ahí aparece por ahí, ¿ya? Entonces, por eso yo tengo un tiburón que tiene un modelo de torpedo, ¿ya? Muy parecido, que el torpedo en cierta forma replica el tiburón, pero que tiene una aleta, aquí se ve, pues mira, este es un tiburón, aquí tiene una aleta dorsal. El delfín también tiene una aleta dorsal. Dos pectorales, que son estas que están acá. El delfín también tiene dos pectorales, esa y la del otro lado, que son manos modificadas. ¿Ya? En el caso del tiburón, esas son aletas, no son manos. Y la aleta caudal, que aquí la aleta caudal tiene otra forma, porque el tiburón tiene una aleta caudal, la cola, lo que uno define como la cola tiene forma vertical. Y el delfín tiene la misma forma, o una forma relativamente parecida, pero de forma horizontal. ¿Ya?
pero al final, y que son pies modificados, po, ¿ya? Sí, en la zona. Es como que el lugar en donde viven te obliga a evolucionar repitiendo estructuras, pese a que tú tienes una divergencia evolutiva, o son, no, no divergencia, para no repetir el término, tienen un ancestro común muy distanciado, porque el tiburón y el delfín tienen ancestros comunes porque son vertebrados, pues tienen que tener un ancestro común vertebrado, pero están muy, muy distanciados en la rama evolutiva, ¿ya? Esas son estructuras análogas, ya eso que habíamos dicho que son estructuras que en cierta forma cumplen una misma función, pero tienen distinto origen evolutivo, nacen gracias a una evolución convergente. Si te das cuenta, las especies que aparecen ahí, los dos de arriba, ya los dos primeros, estos dos de acá, son mamíferos y tienen estructuras que son muy similares. Estos dos del medio son peces, uno cartilaginoso, el otro óseo, pero son peces y tienen estructuras, pucha, que son parecidas. Y los de abajo son dinosaurios. Y aún así tienen estructuras parecidas. Entonces, el ambiente marino te obliga a desarrollar estructuras en común. ¿Ya? Claro, claro, y el ornitorrinco es un bicho que tiene unas estructuras completamente diferentes y es semiacuático. Pues, esa es la diferencia, no es acuático en su totalidad. ¿Ya? Pero sí, pues, al final, ¿qué animal se parece a un ornitorrinco en cierta forma? Uno dice que es un castor, no, pero es que no es igual a un castor. Es que es un pato con cola de castor, es que tampoco, no es un pato. Y el ornitorrinco más encima pone huevos. Entonces, claro, es una especie bastante extraña. Fue una orgía de muchos animales, como una vez escuché por ahí, pero no, en realidad. Eso, ¿sabes por qué pasa? Porque, y si no me equivoco, el ornitorrinco es oriundo de entre Australia, Nueva Zelanda y las especies, como la Australia es una isla muy grande, las especies que tienen ahí como que en cierta forma están enclaustradas. Entonces están obligadas a sobrevivir a un ambiente que probablemente sea muy adverso y por eso desarrollan estructuras que no las vas a ver en otra parte del mundo. ¿Ya? Es por eso en realidad. Por eso la gran mayoría de los monotremas, ¿ya? Sí, pues monotremas, que son, y los mamíferos no placentados, como los canguros, viven en Australia. ¿Ya? A diferencia del resto del mundo que tiene los mamíferos placentados, con placenta y todo el desarrollo como el nuestro. ¿Ya? En cambio, los canguros no, pues son marsupiales, pues tienen un saco marsupial y no tienen una placenta formada. De hecho, la rama de los mamíferos es bastante interesante. Bueno, yo siempre a veces, cuando me meto a buscar a la Wikipedia un concepto, al final termino buscando una cuestión que nada que ver, porque lo peor que pudieron haberme inventado a mí desde la época de la Encarta es el hipervínculo. Entonces yo voy haciendo clic en todo lo que tiene un hipervínculo, pues se me va desviando la búsqueda. Así que sí, en realidad, bueno, en la Wikipedia si buscas mamíferos, ¿ya? Te van a ir saliendo todas las clasificaciones de mamíferos. Si pinchas en uno de los mamíferos, te dan el por qué ocurre la división en su descripción. No sé, pues en los monos, por ejemplo, nuestra característica primordial es la nariz. Entonces, los monos como que nos separamos por la proboscis, porque no se habla de nariz, la proboscis nasal. Y por eso hay monos que tienen unas narices bien particulares. Así que en cierta forma esa es como nuestra primera divergencia, la nariz. Sí, es que lo que pasa es que el embrión, al no haber placenta, piensa que nosotros nos desarrollamos como embrión y después pasamos, ya tenemos desarrollada la placenta y es la placenta la que nos mantiene y así funcionamos casi todos los mamíferos. Po. Sí, el mono aullador. De hecho, tienen una nariz bien particular y todos los monos como que se dividen por la nariz. Nosotros también. ¿En qué estaba yo? Ah, en los mamíferos. Y los canguros, por ejemplo, el embrión como que se va reptando y se mete dentro del saco marsupial y ahí termina su desarrollo. Pero ese saco marsupial no es una placenta. De hecho, la hembra en ese momento tiene oxitocina, no tiene progesterona como hormona controlante. Como que ya parió en resumidas cuentas, entonces no la necesita. Cosas de los mamíferos. Y eso se da mucho en Australia, pues como te digo, es muy común que ocurra allá porque como al ser una isla, casi todas las especies que se encuentran ahí son endémicas. Ahí está la polilla esa de la que hablábamos el otro día, pues esa tremenda polillota, que es como una tarántula con alas, pero no es una tarántula, es una polilla. ¿No? Eso, pues, evolución convergente, estructuras similares, análogas, desde orígenes diferentes, como consecuencia de la evolución convergente, los organismos presentarán
Nichos ecológicos, es lo único que los separa, tienen nichos ecológicos similares porque al tener estructuras muy similares también, su función está derivada de eso, ¿ya? Me gustaría, bueno, en Nueva Zelanda, no es para que te vaya a Nueva Zelanda, pero no es difícil conseguir la estadía allá. Yo tengo unos conocidos que son primos de mi señora y se fueron como a una granja. Y allá lo que hacen labores de granja. Y ya llevan, a ver, 2017 a la fecha, ya llevan como 5 años. Y allá se encargan de todo lo que es granja, pues le echan vacas, siembran, cosechan. Y como se fueron a trabajar, como que tampoco les ponen mucha restricción. Lo que sí es que hay que peinarse con el inglés. Y ellos sí, pues ellas estudiaron en un colegio inglés en Santiago, entonces como que no tenían problema en eso. Pero son muy, como que el único filtro es el inglés. Como que tenéis que manejarte harto en el inglés. ¿Alguna duda con la coevolución y la convergencia evolutiva? No y no. Ya. Vamos a la siguiente, y que son parecidas. ¿Ya? Parecidas, pero no. Ya. Bueno, la evolución, aquí es lo mismo, ¿ah? Por si acaso, para que no te confunda. Esto es así. ¿Ya? Y la otra imagen va con el texto negro abajo. Ahí sí. Y eso para que quede claro, porque el otro día pasé esta clase y me dijeron, profe, no entiendo. ¿Y por qué no entiende? Es que los pajaritos que aparecen ahí no son divergentes. No, porque están mirando mal la imagen. ¿Ya? Y en realidad la culpa era mía, porque no lo hice bien. Fue mi error. Así que vamos, evolución divergente, acumulación de mutaciones entre poblaciones cercanas, pudiendo presentarse características muy diferentes dentro de una misma población y especie. Ahí podríamos definir eso. Esto puede conducir a un proceso de especiación. Por ejemplo, yo tengo los caballos, tengo un animal, ¿ya? Que es un ancestro común que tiene que haber sido un equino en algún punto, o era un equino, y empezó a presentar divergencia y apareció el caballo, el burro, la cebra, por nombrar otro tipo de equino. Y que todavía se están separando en cierta forma. Por eso son aún como mezclables entre sí. De hecho, yo podría formar una mula entre un caballo y una cebra, o entre un burro y una cebra. ¿Ya? Se pueden formar esas mezclas híbridas, pero no son especies nuevas. ¿Ya? Y es porque todavía la separación evolutiva no es lo suficientemente marcada para generar esas barreras presigóticas. Son puros términos medio rimbombantes, pero creo que estoy seguro hablándolo porque lo vimos en clases. ¿Ya? Claro, pues la cebra se puede mezclar con estos también, pues, y es precisamente porque no hay barreras presigóticas que en cierta forma lo impidan. Entonces las barreras son posigóticas y aparece o nace un híbrido. ¿Ya? Y como ese híbrido no tiene un éxito reproductivo, al no poder reproducirse, como que no favorece el cruce entre especies. ¿Ya? El mejor ejemplo es ese que está ahí. Ya la evolución divergente y la radiación adaptativa, ambas desarrollan lo que, bueno, también lo vimos, los órganos homólogos. ¿Ya? Como hay un ancestro común, hay una divergencia probablemente por el ambiente va presionando de distintas formas a una única población y esa población se va separando. ¿Ya? Ahora, si eso es favorecido por una barrera geográfica, puede ocurrir una especiación alopátrica, como lo vimos la semana pasada. ¿Ya? Entonces existiría una especie con mutaciones que derivan a otra especie. Sí, 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 sí. Y no necesariamente mutaciones. Como te digo, el grupo inicial puede verse separado por una barrera geográfica, como una especiación alopátrica. ¿Ya? O pueden separarse porque para evitar la competencia prefieren comer y diversificar su dieta, su alimentación. Y eso sería una especiación simpátrica. Entonces ahí nos empiezan a calzar todos estos conceptos que vimos la semana pasada o anteriormente. Claro, pues como en el caso de las ardillas, ¿ya? O el caso, por ejemplo, de las moscas, la mosca de la fruta, la mosca del cuerno, la mosca de la caca, etcétera. ¿Ya? Entonces, para evitar la competencia, la misma población de moscas, ¿ya? Empieza a diversificar su función, su nicho ecológico, porque al final el nicho ecológico es la función que va a tener esa especie en el ecosistema. ¿Ya? Y eso también ha ocurrido donde es más difícil una barrera geográfica es en el océano, en los mares. Entonces ahí vamos a tener, por ejemplo, distintos tipos de bivalvos con características distintas, ¿ya? O moluscos con características distintas, y claramente eso
va a generar nuevas especies o una diversidad de especies. ¿Ya? Si al final, eso es lo que busca. ¿Ya? La evolución divergente es un proceso que muchas evoluciones divergentes terminan generando una radiación adaptativa. Ya, de hecho, este árbol que se ve aquí, es donde se ven un montón de pajaritos, que son los pinzones de Darwin. ¿Ya? Darwin, cuando fue a la isla Galápagos, observó muchos pinzones, muchos pájaros. Y la gran diferencia que tenían estos pinzones, precisamente porque sus nichos eran muy variados, unos comían fruta, otros comían semilla, otros comían rama, comían distintas cosas, y en función de lo que comían, aquí tú puedes ver que el pico de estos pájaros es distinto. Porque cómo rompen la fruta, cómo mascan lo que están comiendo, o sea, no mascan los pájaros, pero cómo degluten lo que están comiendo, es esencialmente por la pinza o la presión que va a generar el pico, po, o la ranfoteca ahí para que sea más bonito, porque nuestro profe siempre hablaba de ranfoteca y nadie entendía en zoología a qué hacía referencia y era al pico de las aves. ¿Ya? Radiación adaptativa, especiación rápida de una o varias especies desde un ancestro común. De hecho, este es el fenómeno que explica en realidad la diversificación de todos los animales. ¿Ya? Cuando uno estudia zoología, uno estudia la zoología así, desde un ancestro común que en cierta forma va evolucionando en distintas especies. Ahí lo vamos a ver después porque tengo una imagen como preparada. Son como los perritos de la pradera. Claro, claro, justamente, de veras, por los perritos de la pradera. Pobres bichitos. Eh, las cuales ocupan nuevos nichos ecológicos, lo mismo, para evitar la competencia. Recuerda que la competencia, cuando es muy adversa, ¿ya? La población, para buscar la sobrevivencia, pese a que son muchos y buscan su sobrevivencia igual, empiezan a diversificar sus nichos. En español, piensan a buscar otro tipo de alimento, no necesariamente alimento, pero es el más común. Pueden, por ejemplo, pueden cambiar de, algunos prefieren vivir en el día y otros prefieren vivir en la noche. Entonces, como que cambian, ahí están las mariposas nocturnas y las mariposas diurnas. Entonces ahí tenemos algo que no fue por alimento, porque siguen comiendo lo mismo, pero temporalmente viven en tiempos distintos. ¿Ya? Claro, puede ser zona, hábitat, horario. El más común es el alimento. ¿Ya? Es como el principal nicho ecológico, pero no es el único. ¿Ya? Que antes no estaban dentro de su alcance, claro, pues al diversificar su función, eh, sí, pues el alimento es como el principal nicho ecológico, que una vez me pasó, pues, estaba explicando esto mismo y un chico me dijo, es que comen distintas cosas. Y ahí dije, oh, creo que al hacer siempre referencia al nicho como alimentación, cometí un error. Y ahí pasé a hacer, desde ese momento paso a hacer siempre esa explicación. Nicho es, a ver, la alimentación es la principal definición de nicho, por así decirlo, nicho ecológico. Pero en realidad, como tú mencionas, puede ser hábitat, puede ser tiempo, zona temporal, zona estacional. ¿Ya? Hay especies que viven más en primavera, otras en otoño, otras aparecen en verano. Entonces, esas diversificaciones es para evitar la competencia. La competencia, como con la competencia nadie se ve beneficiado, tenemos en cierta forma que buscar, ¿ya? Otro tipo de nicho ecológico. ¿Ya? Y ahí forzosamente estamos obligados a evolucionar. Si evolucionamos, lo más seguro es que sea o por evolución divergente, y cuando la población se diversificó mucho, pasamos a una radiación adaptativa. ¿Ya? Que vuelvo a repetir, gran parte de la escala zoológica se diversificó por una radiación adaptativa. ¿Ya? ¿Queda claro? Quizás hablé mucho con palabras muy rimbombantes. Sí, sí, las dos cosas. Quedó claro, pero a su vez hablé mucho con palabras muy rimbombantes. Lo que pasa es que esas palabras rimbombantes en realidad las hemos, las hemos definido, las hemos explicado. Entonces lo que estoy tratando de forzar es un doble juego en ese sentido. El DEMRE no nos va a poner la palabra simple. O sea, excelente si te gusta. ¿Por qué? Porque el DEMRE no me va a poner una palabra sencilla, sino que me va a hablar con el concepto como tal, de tal manera que cuando lo lea yo no me puedo sorprender, debo leerlo y recordar lo que significa casi de forma inmediata, ¿ya? Y de esa manera el ejercicio se me acorta bastante en tiempo, ¿ya? Sí, ese es el lenguaje, el metalenguaje.
que es lo que se conoce. Ese lenguaje técnico es el que en cierta forma tenemos que estar acostumbrados a usarlo. ¿Ya? El no uso de eso hace que se nos olviden los conceptos. ¿Ya? Así que esa es la idea. Sí, el de salud, bueno, el de salud también es bastante técnico, pues esas definiciones biológicos, bioquímicamente, anatómicamente, estructuralmente y cosas así, es muy común en el área de la salud. Pues nosotros, los ecólogos, por así decirlo, o los que estudiamos biología a modo más general, usamos estos términos evolutivos, por así decirlo, de forma más recurrente. Sí, pues es un trauma, lamentable, pero eso es lo que se conoce como metalenguaje, y que en todas partes existe este. Mira, hay una definición, una vez un profe de lenguaje me dijo, me lo dio con una palabra más sencilla, es jerga. ¿Ya? El metalenguaje, que es muy rimbombante como palabra, en realidad es la jerga. Y cada lugar y ambiente tiene su propia jerga. Y tú tienes que adaptarte, porque nosotros, como desarrollamos, nosotros como especie, y ahí viene el concepto biológico, el ser humano como especie, para evolucionar, tuvo que desarrollar diversos lenguajes. Y hubo un punto, según la Biblia fue en la Torre de Babel, hubo un punto en el que ocurrió una radiación adaptativa del lenguaje y el lenguaje empezó a diversificarse. Se piensa que ese lenguaje, el ancestro común de las lenguas, fue el latín. ¿Ya? Claro, pues, justamente. Son como la jerga de los idiomas. Pues. Y después, los idiomas centrales, el español de España tiene su propia jerga. El español latinoamericano de Centroamérica tiene su propia jerga. Después el sudamericano también tiene su propia jerga. Por eso para nosotros escuchar a los argentinos no es tan disonante como escuchar a un ecuatoriano o un venezolano, ¿no? Porque la separación geográfica también nos marca. Y ahí nosotros sufrimos esa diversificación, po, ¿ya? Claro, pues justamente. Y nosotros como, con casi otro idioma hablamos sí, po. Entonces, el idioma en cierta forma es lo que marca nuestra radiación adaptativa y que podría marcarla a futuro. Ya no lo sabemos ahí porque probablemente tengan que pasar un par de miles de años para poder verlo. Y el lenguaje aún es muy joven, pese a todas estas diversificaciones que existen. De hecho, el latín es una lengua muerta. Es como que el ancestro común no existe. ¿Ya? Es un eslabón perdido. Claro, existe el latín y uno podría hablar el latín, pero ¿quién habla el latín? ¿Hay un país que hable el latín? No, pues ni el Vaticano habla ya actualmente el latín. Antiguamente hacían las misas en latín, ahora ya no. Así que ya más perdido todavía. Ya, pues vamos entonces. Bueno, con el profe de lenguaje acá del CPH, o sea, claro, trabajó con nosotros en CPH muchos años. Miguel, él nos explicaba eso de las divergencias lingüísticas. Y bueno, aquí la última parte, bueno, esto es como el resumen de lo que vimos. Ya ahí están los conceptos rimbombantes, coevolución, evolución divergente y convergente. Ya la coevolución, adaptación evolutiva mutua, ojo, entre dos o más especies, resultado de interacciones específicas. Ya esas interacciones interespecíficas normalmente es el parasitismo, el mutualismo, un tipo de simbiosis. ¿Ya? Aunque no necesariamente puede ser de simbiosis, en la depredación, por ejemplo, también se puede forzar una coevolución. Si el conejo evoluciona, chuta, y para correr más rápido, por ejemplo, el zorro va a tener que evolucionar también para correr más rápido. Entonces ahí tiene que existir eso. ¿No? Nuestra jerga se basa en sí, pues se basa en una mezcla entre el español de España y el mapudungún que existía en esa fecha. De hecho, se trata de no perder el mapudungún, pero mucho del mapudungún antiguo, por así decirlo, se perdió con la colonización, lamentablemente. Se trata de preservar lo poco que quedó y eso es lo que hay que tratar de mantener. Esa preservación, que también en cierta forma está mezclado con jerga española. ¿Ya? Claro, pues, el guagua, el quiltro, claro, charquicán, por ejemplo, son palabras muy. ¿Cómo es que se llama este otro? Que se ocupa mucho. El repetir cosas. El repetir cosas es como decir que algo es muy grande. Por eso uno dice sí, sí. O no sé, por el mismo Colo Colo, el gato Colo Colo. ¿Qué significa colo? No me acuerdo qué era lo que significaba en Mapudungún, pero es bio bio, por ejemplo. Es repetir dos veces que era algo vivo muy grande. Entonces, el repetir cosas, en cierta forma, como que se está reforzando eso de que algo es más grande de lo normal. Sí, esas son como jergas que nos van quedando, po, que en cierta forma nos van quedando. Evolución divergente, también denominada no darle
al no darle utilidad es que se va perdiendo, ¿ya? Y muchas veces yo me pasaba cuando recién estaba haciendo clase, explicaba un contenido con una forma muy simple, ya todos me entendían perfecto y hacía preguntas y me respondían, ya quedé conforme porque la retroalimentación fue exitosa. Pero llegaba un punto en que hacíamos un ejercicio PSU en ese tiempo eh, y no todos llegaban a la respuesta correcta, pero si todos explicaron y me cercioré de que efectivamente ocurría, en realidad era que no usaba jerga, no usaba la jerga del DEMRE. ¿Ya? Ese es el problema. Y manejando esa jerga, pucha, el 50, no, un 40% del ejercicio ya está listo prácticamente. Po, ¿ya? Entonces, y eso la única forma, es, por eso siempre les digo, es hacer ejercicios. Mientras más ejercicios, más adecuado voy a estar con la jerga que se utiliza. ¿Ya? Ya, pues, vamos entonces, que estábamos en la evolución divergente, que ya algo habíamos nombrado, que también se conoce como radiación adaptativa cuando ocurre de una forma muy amplia. ¿Ya? Así que en realidad la radiación adaptativa y la evolución divergente, una genera la otra. ¿Ya? La evolución divergente va generando una sucesión de radiaciones. ¿Ya? Dale, ni un problema, ni un problema. Es un proceso entonces de rápida especiación de una o varias especies. La selección natural y en realidad también las mutaciones pueden inducir en este proceso. Y si ocurren mutaciones y selección natural, prácticamente ahí ya tenemos el 90% de un proceso evolutivo. ¿Ya? Recuerda que la selección natural es la principal fuerza evolutiva. ¿Ya? Y las mutaciones son el otro porcentaje de los 4 grandes pilares de la evolución. Los pilares minoritarios, en cierta forma, son la deriva génica y el flujo génico. ¿Ya? Y la evolución convergente, para cerrar, es el desarrollo de estructuras similares en organismos que no están emparentados de forma cercana. ¿Ya? Y ahí volvemos a retomar esta idea de la formación de estructuras análogas, ¿ya? Que tienen un origen evolutivo muy distanciado, pero que como sirven para lo mismo, producto de que el ambiente me obliga en cierta forma a usarlas, ya claramente ahí está el ejemplo. Ya de hecho aquí aparece, quizás lo vayas a ver después, ya lo vayas a ver cuando estés viendo la parte final de la clase así con más calma. Hay una figura donde se ve un pterodáctilo, se ve un murciélago y se ve un pajarito, ¿ya? El ala de una ave, el ala de un murciélago y el ala de un pterodáctilo tienen ciertas similitudes, ¿ya? Pero no son 100% iguales. Y esas similitudes es porque ocurrió una evolución convergente, ¿ya? Ahí aparece otra figura donde se habla de la coevolución y se ve una abejita que está tratando de sacar polen. ¿Ya? Son como estructuras fisiológicas similares, pero no igual. Claro, sí, sí, es lo mismo. Y ahí se ve, por ejemplo, una abeja que al polinizar, por ejemplo, si el polinizador evoluciona, chuta, o sea, perdón, la planta evoluciona y cambia su estructura de polinización, lo más seguro es que el polinizador, el bichito polinizador, también tenga que evolucionar. Entonces ahí se habla de coevolución. ¿Ya? Y ahí también aparece la radiación adaptativa con muchas evoluciones divergentes en su única estructura. ¿Ya? Eso, pues al final, eso nomás me quedaba. Bueno, aquí dejé esto, por si acaso, solo como ejemplo de todo lo que vimos ahora. No hay que estudiarse ni aprenderse esto porque en realidad no me lo van a preguntar. No van a preguntar cuál es el punto de inflexión de las plantas vasculares para desarrollar la estructura de los helechos. No, esas preguntas de botánica no entran. ¿Ya? Lo mismo que en la lámina siguiente aparece un ejemplo, pero con los animales. ¿Ya? Pero lo que voy es que cada vez el modelo se va perfeccionando. Entonces tengo un alga verde que empezó a desarrollar, a alejarse del mar y empezó a no requerir continuamente del flujo de agua marino, en resumidas cuentas, no estar flotando en el agua. Y ahí es cuando se desarrollan los musgos. Después las algas empiezan a endurecer su tallo, que en realidad las algas no tienen tallo, pero empiezan a desarrollar los primeros tallos y se desarrollan las plantas vasculares, las plantas con tallo. ¿Ya? Y a partir de ahí se van desarrollando helechos, semillas que vuelan como la de las coníferas, por ejemplo, o simplemente una estructura de polinización como la que tienen las flores. Entonces, el modelo, en cierta forma, progresivamente se va perfeccionando. Aquí me voy a colgar de una definición de la teoría de Lamarck. Se va progresivamente perfeccionando, ¿ya? Que al final no está tan alejado de lo que decía Lamarck. Lo que pasa es que Lamarck, el error era que decía que esto ocurría de una generación a otra.
¿ya? En realidad el modelo busca en cierta forma la perfección con el medio adaptativo, pero no lo alcanza jamás, porque el medio también va cambiando. ¿Ya? Y más la historia cíclica del ambiente de la Tierra, donde sufrimos calentamientos globales y enfriamientos globales, que con el tiempo parece que se van acelerando. ¿Ya? Por culpa nuestra, pero bueno, ¿para qué nos vamos a echar la culpa de todo si al final sí es culpa nuestra? ¿Para qué vamos a ser tan odiocéntricos con nuestra especie? Esperemos que algún día cambie, ¿no? Por ejemplo, ahí van apareciendo la huella de carbón. Sí, pues somos nosotros. Somos nosotros los culpables de la huella de carbón. Pero bueno, ahí aparecen como las características que aparecieron, ¿ya? Cada vez que ocurrió una divergencia evolutiva en las plantas. ¿Ya? No hay que esto manejarlo de memoria, pero es un ejemplo. ¿Ya? Típico encabezado de pregunta, pues me van a decir, los helechos empezaron a desarrollar las primeras estructuras con raíces desde las primeras plantas vasculares o plantas con tallos. Entonces, para que no me sea, para que no me asuste el encabezado, en resumidas cuentas, yo trato de usar estas figuras. ¿Ya? Lo mismo acá, que esta era la que queríamos ver después, o que quería ver después. Aquí están, por ejemplo, los animales. Cuando uno estudia zoología, y me pasó, empezamos estudiando las esponjas en la zoología de los invertebrados hasta los equinodermos. Y cuando estudiamos la zoología de los vertebrados, tomamos una parte de los equinodermos, porque uno dice, ¿por qué los equinodermos? ¿Por qué pito tienen que tocar los equinodermos aquí? Como que se muerde así de los equinodermos y todos los vertebrados. Porque los equinodermos, las etapas larvales, tienen un cordón nervioso central que podría definirse como la columna vertebral. No es vertebral porque no tiene hueso, pero es un cordón nervioso central y que se pierde o se comprime en realidad cuando la larva se transforma en el adulto. Y el piure, que uno dice, pero el piure, ¿qué pito tiene que tocar aquí? Las larvas de los piures tienen un cordón nervioso central, pues tienen como una espina dorsal, pero después la pierden. Después se queda en el fondo, en el lugar en donde se van a cimentar. Y ahí está como la madre de su sistema nervioso. Cosas de la zoología tan bonitas. Entonces, cada vez el modelo, vuelvo a repetir ahí, se va perfeccionando al ambiente en el que se encuentra. Y de hecho aquí aparece, los primeros animales vertebrados comenzaron a invadir el ambiente terrestre fueron los anfibios. Y ahí es como que se da el gran salto entre organismos marinos y organismos terrestres. Porque de los invertebrados, y aquí me va a tirar un piscinazo más o menos grande, yo diría que el 85% son marinos de los invertebrados. Todo el resto podría ser un 15% son terrestres y ahí tenemos principalmente a los artrópodos, que son como los únicos que se aventuraron un poco a salir del agua, pero todos los demás son marinos. Po. Y en los vertebrados, los peces son los marinos, pero ya los anfibios, de hecho el nombre anfibio quiere decir dos vidas. Y así, pues, aguanta la rana. Son dos, anfi es dos, po, doble, y bios es vida, entonces como doble vida. Claro, porque tienen una vida larval en el agua y una vida terrestre adulta. ¿Ya? Salvo excepciones, no sé, yo creo que sí lo conoces. Por ejemplo, en las salamandras, los tritones, sí, pues son doble terreno. Bueno, ahí como que los que aplican de mejor forma esa definición son los sapos y las ranas. ¿Ya? Pero por ejemplo, el ajolote, no, pues el ajolote sí es un anfibio, pero a él le gusta mucho más estar en el agua, ya que en la tierra. Puede salir, pero llega un punto como que necesita, eso es como antenitas, como manitos que tiene el ajolote en su cabeza, esas son sus branquias, y tiene las branquias hacia afuera. Entonces cuando las saca, es capaz de captar oxígeno por esas branquias, pero no las capta con la misma eficiencia que cuando se mete al agua. Entonces como que él respira mejor en el agua. ¿Ya? Pero es un anfibio igual. Así que ahí también aguante los ajolotes, porque los ajolotes, los mexicanos, tienen mecanismos como de protección ecológica sobre el ajolote. Eh, y los ajolotes, por ejemplo, pueden perder un brazo y lo regeneran completo. Y tienen unas células antitumores que son mucho más eficientes que los glóbulos blancos, los leucocitos NK. Entonces, los ajolotes limpian su sistema de cualquier célula tumoral. Y eso creo que son los únicos animales que pueden hacerlo. La contraparte de eso están los demonios de Tasmania. El demonio de Tasmania tiene la facilidad de formar tumores. Y de hecho creo que se están extinguiendo no por la caza o porque los diezmó la población humana, sino porque forman tumores y se mueren de cáncer.
como que están condenados a morir de cáncer los pobres. Entonces, están haciendo ahí estudios cruzados precisamente para poder ver si es que existe el mismo gen, ¿ya? Y las ratas, tipo, recuerda que tenían algo contra... Sí, pues también cierto tipo de ratas. Lo que pasa es que existe el gen en el ajolote como que también existe en otros vertebrados, y eso no incluye a los mamíferos. Pero hay otra proteína que inhibe ese gen. Entonces, el tema es cómo inhibir la acción de esa proteína. Y eso ya es un juego bioquímico y genético nomás, pues lamentablemente ahí hay que jugar con la estructura de la vida nomás. Pero para algo que sirvan los bioquímicos, que trabajen. Bueno, de los anfibios nacen los reptiles que en cierta forma se alejan más del agua. Y desde un ancestro común que tenemos con los reptiles, aquí ocurre la principal divergencia, ¿ya? Los mamíferos se separan de los reptiles y las aves se separan de los reptiles. Entonces el punto de divergencia son los reptiles. ¿Ya? Ojo con eso porque eso sí lo han nombrado en la prueba y varias veces. Entonces nosotros, las aves y los mamíferos, ¿tenemos similitudes con las aves? Sí. Por ejemplo, somos homeotermos, regulamos nuestra propia temperatura, pero, eh, tenemos diferencias marcadas, pues, y eso es producto de una divergencia evolutiva. ¿Ya? Así que ojo ahí. Y eso, po, y eso era lo que me quedaba. Homeostasis, sí, de hecho, este es cruel. Bueno, antiguamente se hacían ejemplos muy crueles en la universidad, ahora como que con la cuestión del maltrato animal ya no se pueden hacer. Yo me acuerdo que nuestra profe de fisiología nos hizo colocar, pura crueldad, por 5 minutos a una gallina en un freezer, pero no era un freezer así a una temperatura extrema, no, estaba a 4 grados centígrados. Entonces colocamos un pollo ahí, le tomamos la temperatura inicial, la temperatura final y marcó lo mismo. Y todo eso era para probar que el pobre pollo también es un organismo homeotermo. Bueno, eso ya no se da, ya no se hace, por si acaso. ¿Ah? Creo que a los ratones los tratan con guante blanco en los laboratorios, así que no al maltrato animal. Pobre pollo, lo que teníamos que hacer. Bueno, este lo vimos. Especies, conjunto de poblaciones de individuos que pueden generar descendencia fértil. Eso, en el tiempo, hace que las especies se aíslen y ocurren los mecanismos de aislamiento. Sí, hicieron, pero el puro homenaje nomás, porque no quedó como estatua el pobre pollo. Y era un pollo grande en todo caso, como casi gallina. Y eso en el tiempo genera aislamientos reproductivos. ¿Cuáles aislamientos? Hay los presigóticos y los postsigóticos. Sí, pues de hecho a las ratas tampoco se les puede, como que a lo más es tenerla en jaula, y eso ya se está cuestionando también, porque también en cierta forma es como un trato, es que no puedo decir inhumano, pero es la idea. Es como un trato no correcto frente a los animales, y se define como maltrato. ¿Ya? Porque tampoco las puedo tener confinadas en un ambiente. Va a llegar un punto que esto va a terminar golpeando a los zoológicos, y los zoológicos ya no van a poder tener los animales, a menos que sean como vastos terrenos. Yo me acuerdo del zoológico de Santiago, ahí los pobres animales estaban aislados en un cubículo de 2x2 casi, po. Entonces, a eso sí, lo estresa un montón. Y el problema es que cuando se estresa un animal, en realidad cualquiera, lo primero que baja, eso que vamos a ver ahora, po, el sistema inmune. Entonces se me enferman más fácil. Además, las especies tienen variabilidad, principalmente variabilidad genética. Tenemos que hablar que desde la variabilidad genética nace la variabilidad fenotípica, que es lo que nombra Darwin, porque Darwin no habla de variabilidad genética, habla de las variabilidades que se ven en el ambiente. Y eso es el fenotipo. ¿Ya? Lógicamente ahí opera la selección natural y los fenómenos de adaptación que vimos o hablamos, ¿ya? Y que esa adaptación en cierta forma favorece las divergencias evolutivas con coevolución, evoluciones convergentes, divergentes, y la divergente cuando ocurre a nivel masivo, ya hablamos de radiación adaptativa. ¿Ya? Sí, de hecho eso lo vamos a ver cuando veamos sistema inmune. Ya vamos a hablar un poco. De hecho, cuando ocurre un trasplante de órganos, por ejemplo, a la persona se le inyecta un corticoide que tiene una doble función en realidad. El corticoide desinflama, ya producto de que la persona recién sufrió una operación donde se trasplantó un órgano, y adicionalmente el corticoide baja la respuesta inmunológica, entonces los glóbulos blancos andan como atontados. Y de esa manera, de hecho hace poco salió una noticia de que Arturo Vidal cayó por una infección en el codo, hombro, no sé dónde fue. Y ahí yo dije al tiro, esto es porque estos compadres, estos deportistas, están
no sé si mal acostumbrados, pero lamentablemente como su deporte es de alta exigencia y ya la edad de Vidal ya está carreteado, por así decirlo, lo más seguro es que te sufra de muchos dolores, particularmente en las piernas, en las rodillas. Entonces te compara de vivir infiltrado, pues lo están infiltrando, le están inyectando corticoides. Si no es a diario, es por lo menos 2 veces en la semana, una vez a la semana. ¿Ya? Eh, sí, ese mismo. El tema es que los corticoides te bajan la respuesta inmune. Y al bajarte la respuesta inmune, ahí está el porqué de la infección. Porque para que te dé una infección en el codo, es como, ¿qué estuviste haciendo? Bueno, que de Vidal uno se puede esperar cualquier cosa en realidad. Ya, pues voy a dejar los ejercicios aquí, ya, porque como sé que vas en tránsito, quizás no los vas a poder hacer así al 100%, pero van a quedar aquí. Voy a subir la guía. Ayer no subí la guía en realidad porque me olvidé, pero la voy a subir al tiro porque si no se me va a olvidar. ¿Ya? Así que voy a subir la guía de común y la guía de evolución, por así decirlo, que es la que me quedaba. Y ya la próxima semana vamos con el taller final de evolución para después pasar directamente a sistema inmune. Eso, pues, Patricio. ¿Alguna duda? No. Ya pues. Un gustazo. Que descanse el fin de semana. Y cualquier cosa me escriben nomás. ¿Ya? Un grande, sí, Arturito, un grande, un grande. Que haga leceras por fuera, pero bueno, esas son cosas del oficio, gajes del oficio. Van con él, como dicen por ahí. Ya pues, cuídate, Patricia. Nos vemos. Un gusto. Chao, chao.